Hoy de un tema que se llama la oración que llega al cielo. El Señor lo ha puesto en mi corazón y bueno, estamos en tiempos también de Semana Santa. Estamos comenzando la Semana Santa, una semana preciosa para disfrutar de lo que Jesús hizo cada día en sus últimos días de vida. Vamos a orar antes de leer la palabra. Padre, te queremos bendecir y agradecer por esta mañana. Gracias porque tú estás aquí, porque eres nuestro Padre. Hoy te rendimos una vez más nuestro corazón. Tómanos, Señor, toma el control de nuestros pensamientos, Señor, de nuestra alma y de nuestro espíritu, Señor, y tráenos la revelación, Señor, que necesitamos para entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. En el nombre de Jesús rechazamos toda perturbación, es quitado el velo de nuestros ojos y clamamos a ti, Señor, y declaramos que tu palabra, Señor, hablará a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cómo me tengo que acercar a Dios? ¿De qué manera me tengo que acercar a Dios? La palabra nos enseña que hay muchos tipos de oraciones, ¿verdad? Tenemos oraciones por la mañana, una oración matutina, que es una oración. Esa es la oración quizás más completa que debemos hacer, porque allí usamos la oración del Padre Nuestro, donde allí hablamos de que Dios es nuestro Padre, adoramos, alabamos, oramos que el reino de Dios venga, y eso implica guerra espiritual, ¿verdad? Porque hay una lucha de reinos, ¿verdad? Y cuando el reino de Dios viene, el reino de tinieblas tiene que huir. Entonces nos habla de guerra espiritual. Oramos por nuestras necesidades, el pan de cada día. Oramos para que seamos libres de tentaciones. Oramos para entregar nuestras vidas a Dios. O sea, es una oración completa. Intercedemos por nuestra familia, por nuestra casa. Intercedemos por las demás personas, por nuestros amigos, por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, ¿verdad? Entonces es una oración completa. Luego tenemos diferentes tipos de oraciones. Oramos por otras personas. A veces oramos solamente para alabar, solamente alabamos, o pedimos, o diferentes tipos de oraciones que la Biblia nos enseña, ¿verdad? Pero hay dos actitudes, solo dos actitudes. Una que no llega más hasta donde llegue el sonido de mi voz, no llega más lejos que eso, y la otra traspasa la esfera natural y llega hasta el cielo. Entonces, nosotros queremos la oración que llega al cielo, ¿verdad? ¿Verdad que tú quieres la oración que llega al cielo? La oración que toca el corazón de Dios. La oración que mueve la mano de Dios y que nos crea la fe y que nos hace ver la respuesta. Esa es la oración que buscamos, ¿verdad? ¿Amén? Bueno, amén. Yo sí la quiero. Vamos a leer Lucas capítulo 18. Vamos a ver esta parábola que el Señor Jesús nos cuenta. Lucas capítulo 18 y versículo 9. Vamos a usar la versión NTV. Gracias, Vicky. De ahí en adelante. Bueno, muy bien. Dice: luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban
a los demás. Entonces, ¿cómo eran estas personas? Confiaban que eran muy rectos, pero dice que despreciaban a los demás. Versículo 10. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, lejos de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás. Pues no engaño, no peco, no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana, te doy el diezmo de mis ingresos, pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Si puedes bajarme un poquito, porque siento un retumbido ahí. Ahí está mejor, creo. Bueno, muy bien. ¿Cuál es el objetivo entonces? ¿Cuál era el objetivo del ministerio sacerdotal? ¿Cuál era el objetivo? Acercar el hombre a Dios. Siempre ese fue el objetivo. Porque el hombre, por causa de su pecado, se apartó de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando comienza el ministerio sacerdotal, siempre la intención de Dios fue acercar el hombre a Dios, y para eso tenía que ser limpio de pecado. Tenía que ser libre de pecado, porque nadie con pecado se puede acercar a Dios. El pecado no permite que el hombre, que nos acerquemos a Dios, ¿verdad? Entonces, la justificación era fundamental. Por eso el versículo 14 dice: ¿quién se fue justificado? ¿Verdad? ¿Quién de los dos fue el que se fue justificado? O sea, el que se fue libre, el que se fue livianito, el que se fue sin la mochila, el que se fue sin la carga, sin el peso. Entonces dice que había 2 hombres en esta historia. Es una parábola. Una parábola es una historia de la vida cotidiana que Jesús contaba para que podamos entender las cosas que no se ven, las cosas espirituales, las que no se ven, que siempre Jesús utilizaba una historia conocida, habitual, que todo el mundo conocía, para poder hacer entender desde lo que se ve, lo que no se ve. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Están aquí? ¿Sí? Bueno, amén. Entonces, en esta historia hay 2 personas. Primero, un fariseo. Un fariseo era un perteneciente a una secta judía, porque los judíos tenían distintas sectas. Una de ellas eran los fariseos. Orgulloso, bien orgulloso. Los fariseos eran muy orgullosos de su religión. Ellos iban muy bien vestidos, orgullosos de que eran fariseos, de que eran judíos bien puros y de que ellos cumplían al pie de la letra, supuestamente, según ellos, todo lo que decía la ley. Cosa que no era así. Los fariseos tenían un conocimiento pleno de las Escrituras. Conocían muy bien las Escrituras. ¿Se acuerdan de cuando Jesús se encontró con Nicodemo? Le dijo Jesús a Nicodemo, le dijo: ¿cómo tú eres maestro de la ley y no sabes esto? No sabía lo que Jesús estaba hablando con él. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba de cosas espirituales, pero Nicodemo solo tenía en su cabeza conocimiento. Y esto era el fariseísmo: conocimiento,
una cabeza grande, llena de conocimientos, pero un espíritu muerto y un corazón duro. Esto era el fariseísmo. Ellos se creían de que eran una categoría más alta que los demás. Racistas, podríamos decir. Su orgullo era tan grande era su orgullo, que no podía ver el pecado de su corazón. Porque el orgullo no permite que miremos para adentro, no nos deja mirar para adentro. Supongo que alguna vez te has sentido con orgullo, y si lo has podido reconocer, por lo menos yo, sí lo he sentido y me he dado cuenta cuánto orgullo tengo, que no me permite mirar mi error, que no me permite mirarme para adentro. Porque el orgullo es como justamente una barrera. Y si nos damos cuenta, el orgullo es la misma esencia de Satanás, porque fue el orgullo lo que lo llevó a él a actuar como actuó, porque él era un ángel, sabemos que era un ángel creado por Dios, y el orgullo fue lo que lo derribó. Muy bien. Los fariseos vivían de apariencias. Ellos solamente era lo que se veía por fuera. Vestían muy bien, oraban fuerte y de manera que todo el mundo lo viera, para que dijera la gente: ¡wow! ¿Cómo ora este hombre? ¡Qué impresionante! Jesús dijo en Mateo capítulo 6, Jesús habló. Y Jesús dijo: bueno, pues ya tienen su recompensa si les gusta, si quieren orar de tal manera y hacerlo delante de la gente y de la forma en que lo hacen, mostrando una apariencia. Si quieren impactar a la gente que está ahí, pues perfecto, ya tienen su recompensa, ya han sido impactados. Pero Jesús está hablando de otra recompensa. No de una recompensa de hombres, sino de una recompensa de Dios. Los fariseos creían que el cielo ya lo tenían comprado, que por su vida y su conducta, no sé si por su conducta, quizás por sus pensamientos y su forma de ser, ellos el cielo ya lo tenían comprado. Los fariseos dirigían sus oraciones no a Dios, a los hombres, porque querían impactar a hombres y no tocar el cielo y no tocar el corazón de Dios. Como dije antes, lo que iban a obtener era recompensa de hombres. Quizás el aplauso, y alguno podría decir: wow, ¿cómo ora este hombre? Impresionante. Jesús dice que ese tipo de oración, como no fue dirigida a Dios, pues no tiene respuesta, porque no fue dirigida a Él, pues entonces Él no la oye, no oye ese tipo de oración. Ahora, esa es una actitud, ¿verdad? Pero hay otra actitud, que es la actitud de aquel que dice: yo quiero tocar el cielo con mi oración. ¿Amén? ¿Tú quieres tocar el cielo con tu oración? Pues esta es la actitud que vamos a tener en todo momento. Que Dios nos libre de ser fariseos. Que Dios nos libre de dejar que las apariencias nos engañen. Amén, que Dios nos libre. Y el publicano era el segundo personaje de Jesús en esta historia. El publicano es muy interesante porque este era un personaje despreciado. Despreciado, imagínate. El Imperio Romano vino a conquistar a Israel. Lo conquistó.
y le cobraba impuestos, que no eran de ellos, pero le cobraba impuestos a los israelitas. Y los publicanos eran israelitas que cobraban los impuestos y le daban los impuestos al Imperio Romano. Ahora, no solo esto, sino que no solo era un cobrador de impuestos y un traidor, porque era considerado un traidor por hacer eso, por trabajar para el imperio y traicionar a su pueblo. No solo eso, sino que encima les robaba. Algunos dicen que hasta 4 veces más de lo que cobraban, de lo que costaba el impuesto. Si el impuesto valía 100, él cobraba 400 y se quedaba con los otros 300. Así algunos comentaristas dicen esto. Así que estamos hablando de un personaje que no era tan admirado por la sociedad. Pero hay más. Y hay otras cosas que sí son buenas en este personaje. Quizás no todos eran así, ¿verdad? Pero ya todos lo tenían catalogado y conceptuado como el traicionero de la patria. ¿Se da cuenta que cuántas veces estereotipamos? ¿Sí? ¿Se dice así, Vicky? ¿Sí? Gracias. Estereotipamos, le ponemos rótulos a un tipo de gente, a veces, o a un tipo de nacionalidad. A veces decimos, los de tal nacionalidad son así. Y porque vimos 1 o 2 que los conocimos que tenían cierta conducta y ya decimos que todos los del país ese son iguales. ¿Verdad que somos así? ¿Sí? Y nos equivocamos cuando hacemos eso. Pero bueno, vamos a seguir con el publicano. Este publicano tenía una característica, que era humilde, contrario al orgullo del fariseo. ¿Por qué era humilde? Porque podía reconocer su error, reconocía sus faltas, tenía un corazón arrepentido y dolido, y se dolía por el pecado. Su oración estaba dirigida a un Dios santo, no estaba dirigida a hombres. No impactó a ningún hombre su oración, pero sí tocó el corazón de Dios. El objetivo principal, dijimos, era la justificación para acceder a Dios. Y lo más importante fue que la oración de este hombre sí llegó hasta Dios y fue justificado. Ahora, fue muy sencilla su oración. El fariseo dice, daba diezmo de todo. Señor, yo doy diezmo, yo vengo a la iglesia, no falto nunca, vengo los jueves, estoy por la mañana en la oración, estoy los domingos, doy mi diezmo, doy mi ofrenda, voy, vengo, salto. Pero sin embargo, la otra oración fue muy sencilla, solamente un hombre que se golpeaba el pecho y decía, yo, ¿qué puedo decirte, Dios, si soy un pecador? ¿Qué puedo decir? Un corazón arrepentido, un corazón que le dolía el pecado en su vida y que realmente quería ser transformado y buscaba ser transformado. Pero esta oración fue la aceptada. Fíjate qué diferencia, a veces que el enemigo nos quiere engañar y hacer creer que tenemos que presentarnos como si no tuviéramos nada delante de Dios. Y justamente los avivamientos comienzan con arrepentimiento, comienzan con confesión de pecados. Si miramos cuando comienza la iglesia primitiva, ¿cómo comienza la iglesia primitiva? Cuando Pedro empieza a predicar y 3.000 personas se convierten
y predica, y mucha gente que nunca había oído el mensaje de Jesús, y bueno, que acababa de ocurrir la muerte de Jesús en la cruz, y Pedro que predica, y la gente dice que sentía en su corazón que su corazón estaba compungido. Compungido es una espada que atraviesa el corazón, y ese es el dolor por el pecado. Y entonces dice que ellos decían, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Somos pecadores, ¿qué haremos? Y pues ahí Pedro le dijo, bueno, arrepiéntanse y pidan perdón por sus pecados, bautícense en el nombre de Jesús, y bueno, y Dios va a traer sobre ustedes tiempos de refrigerio, va a traer libertad, ¿verdad? Esa es la diferencia. Por eso tenemos que tener claro que el orgullo nos hace daño. El orgullo es la misma esencia de Satanás y que jamás vamos a llegar a ninguna parte con el orgullo. Por el contrario, es arrepentimiento, es un corazón que reconoce que me he equivocado, que fallé, que tengo errores todavía, que no soy perfecto, aunque tenga muchos años de creyente, que todavía me sigo equivocando y que sigo fallando. Esa es la oración que llega hasta el cielo, que llega al corazón de Dios. Mateo 6 y capítulo 6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Es importante conocer que cuando nos acercamos a Dios, hay recompensa. Hay recompensa. Todo queremos hacerlo, lo hacemos por algo. Decimos, sí, lo hacemos desinteresadamente. ¿Qué sentido tendría orar a Dios desinteresadamente? Dios sabe que no es así. Porque algo queremos. Buscamos a Él y buscamos estar con Él. ¿Pero qué buscamos? Que nos llene de su presencia. ¿Qué buscamos? Estoy enfermo, busco sanidad. Estoy, ¿cómo se dice? Oprimido, estoy oprimido, busco libertad. Pero estoy buscando algo. Estoy buscando. O si solamente tengo ganas de adorar, pero busco que me haga sentir su presencia. Busco disfrutar. Busco estar con Él. Ahora, esta es una oración que estamos hablando aquí en secreto. Dice, apártate a sola. Porque hay también dos formas, ¿verdad? Hay una oración que es en secreto, que es cuando estamos en casa, solos, sin nadie, y donde ahí el único que nos oye es Dios y podemos largar todo lo que nos avergüenza, podemos largar todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón y tener una oración diferente, porque es una oración diferente la oración que hacemos en la casa que la que hacemos en la iglesia. Pero las dos cosas son importantes. La oración que hacemos en nuestra casa y la oración que hacemos en la iglesia. Las dos son diferentes, pero las dos son fundamentales y necesarias. Y necesarias. ¿Por qué? Porque cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, dice dos cosas. Una dice, ahí estoy yo, dice el Señor. ¡Wow! Nos juntamos entre 2 y su presencia desciende. También dice que cuando están 2 o 3 reunidos en su nombre, dice, pedid todo lo que os quiera y os será dado. Oh, algo diferente pasa. Claro, ¿qué quiere decir? ¿Que cuando estoy solo no me lo va a dar? No, sí te lo va a dar. Pero cuando te unes con un hermano, se multiplica
el potencial de la oración. Dice, 1 hace huir a 1000 y 2 a 10.000. ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, no me da la matemática, no hay ninguna fórmula que me diga esto. No, porque se rompe la regla matemática. 1 hace huir a 1000, 2 a 10.000. ¿Qué quiere decir? Pues cuando estás orando, 1000 enemigos salen afuera, pero cuando te juntas con otro hay 10.000 que puedes echar afuera. ¿Qué te parece si nos juntamos 20? ¿Qué pasará? A ver, la matemática, ¿cómo se vuelve loca la calculadora? El diablo no sabe para dónde disparar. Se le cae el sistema y realmente tiene que huir. ¿Amén? ¿Lo están entendiendo? ¿Sí? Qué bueno nuestro papá. Esas son las armas que Él nos da. Esa es la familia que Él nos da, esa es la forma que Él nos da para hacerlo. Es así, porque si pudiéramos hacer las cosas solo, pues no tendríamos que venir a la iglesia, ¿verdad? No sería necesario. No enseñaría la Biblia que somos un cuerpo, que somos el cuerpo en Cristo. No diría la Biblia que cuando Jesús venga lo que va a venir a buscar es su iglesia. No va a venir a buscar ovejas sueltas. Las ovejas sueltas, este es el tiempo para ir a buscarla. Este es el tiempo para buscar a aquellos que andan por otro redil. Él viene por su redil. Muy bien. Dijimos que hay distintos tipos de oraciones, pero 2 actitudes. Es fundamental para una correcta oración la palabra de Dios. La palabra, me enseñaron hace mucho, cuando conocí a Jesús, lo que me enseñaron es que la palabra es el alimento y que la oración es la respiración. Alguno puede decir, yo leo mucho la palabra, pero no oro. Bueno, perfecto, tu cuerpo se va a alimentar. Pero si no ora, ¿qué va a pasar? Si no respiras, nos morimos. ¿Cuánto tiempo podemos estar sin respirar? 1 minuto, 2 minutos. El que aguanta mucho más. Pero si no respiramos, nos morimos, ¿verdad? Entonces, necesitamos alimentarnos, pero también necesitamos respirar. Así que la oración es oxígeno para la vida de un cristiano, para la vida de cualquier persona. La oración es la puerta al cielo. Me encanta eso. Me encanta saber que la puerta del cielo se abre cuando hay oración. Es imposible ingresar sin oración. Si estás cayendo en depresión, es importante que revisemos nuestra vida de oración. Tenía una profesora en el seminario bíblico cuando estudié hace unos cuantos años atrás. Ella había sido misionera, una mujer, tremenda mujer de Dios, que había sido misionera en la selva peruana. Y esta mujer era muy especial. Ella decía, para mí la consejería es muy rápido, decía ella. Muy rápido. Yo no tomo mucho tiempo, dice. Cuando alguien viene y me dice, estoy mal, me siento mal, estoy pasando un tiempo difícil, dice, yo le preguntaba 2 cosas. ¿Estás leyendo la Biblia? No. ¿Estás orando? No. Pues vete a tu casa, empieza a leer la Biblia, empieza a orar y después vienes de nuevo y hablamos otra vez. Es verdad. Le damos vuelta a un montón de cosas.
Pero revisemos nuestra vida con la palabra y con la oración. Revisemos eso. Yo lo he vivido por experiencia, por eso lo comparto, porque yo sí también lo he experimentado y me he dado cuenta que, hombre, estoy aflojándole a la oración. Tengo que ponerme las pilas y dedicar el tiempo que merece la oración y la palabra. Y entonces eso te llena de oxígeno. Te pone vitaminas, proteínas y adelante. Muy bien. Necesitamos la palabra para orar correctamente. Hay gente que ora. He conocido gente que ora sin palabra. Sin palabra. ¿Qué ocurre? Que vamos a caer, una persona que ora sin la palabra de Dios, cae en el error de orar lo que le da la gana. De orar lo que se le ocurre, lo que su imaginación piensa, lo que su corazón le dicta, y está orando mal. Porque no está orando lo que la voluntad de Dios está hablando. ¿Sí? Entonces es necesario orar con la palabra de Dios, entender lo que la palabra de Dios dice. Por eso son importantes las dos cosas, y debemos ser entendidos de las escrituras en la oración. Las dos van íntimamente ligadas, no puede haber una sin otra. No puede haber palabra sin oración, ni oración sin palabra. Porque si hay palabra sin oración, la leo, me queda aquí y no pasa hasta aquí. Se queda solo aquí, en conocimiento. Entonces, tampoco puede haber palabra sin oración. Amén. Una de las cosas que descubrí cuando empecé a conocer a Dios, bueno, yo me enamoré de la Biblia. Yo nunca en mi vida había leído la Biblia. No sabía lo que era. No tenía ni la más mínima idea. El primer pasaje que escucho, o que leo, porque sí había escuchado antes, en una prédica, pero el primer pasaje que leo en una Biblia que me regalaron, un Nuevo Testamento, me regaló mi pastor, era Mateo 6. Mateo 6, 33, y bueno, no te afanes, y hablaba del afán y la ansiedad. Y dije, wow, qué hermoso es esto. Y me encantó, me enamoré. Y ya aprendí a orar conforme a lo que estaba entendiendo y a decirle a Dios, yo quiero esto. Si yo estoy ansioso, yo quiero ser libre de la ansiedad. Si yo estoy poniendo mi mirada en las cosas de este mundo, pues yo las quiero poner en ti. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú me estás diciendo que venga por añadidura. Lo creo, tú me lo vas a dar. Primero voy a estar contigo, primero voy a ponerte a ti como número uno de mi vida. Y cuando uno ora conforme a la Escritura, madre mía, lo que ocurre. Señor, Dios empieza a responder. Aunque te cueste, porque hay cosas que tú dices, pero yo lo tengo a Dios como si me sobra tiempo. Bueno, si esa es tu situación, pues entonces dile, Señor, quiero que sepas que, aunque ya lo sabes, que te he puesto por segundo y no primero. Que te he puesto si me sobra tiempo. Pues a Dios le encanta saber, bueno, estoy diciéndolo mal, saber, porque Él lo sabe, pero le encanta que nosotros vengamos a Él con el corazón
arrepentido y le digamos y reconozcamos nuestro error, como el publicano. Señor, no te puse en primer lugar. No sé cómo hacerlo. Para mí el trabajo es más importante. Para mí el dinero es más importante. Para mí mi vida y lo que mi corazón me dice es más importante. Ayúdame a ponerte en primer lugar. Esa es una oración de un publicano. Y llega hasta el cielo. Llega al cielo. Amén. La oración va junto con la palabra, va creando fe. En realidad la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. O sea que cuando oímos la palabra, por eso es bueno leerla en voz alta, porque dice que cuando la oímos, entonces cuando la leemos en voz alta, no solo que estamos aprendiendo, sino que estamos diciéndola en voz alta y está entrando por nuestros oídos. Entonces va creando fe, se va generando algo ahí que a lo mejor no nos estamos dando cuenta en ese momento, pero eso va generando fe. Es como que algo se va incrementando ahí en lo espiritual. La fe se va desarrollando. Se desarrolla la fe. Y cuando la oramos, la fe se desarrolla y cuando la oramos es como que estamos viendo, porque si hay fe, dice que estamos viendo lo que no se ve. Entonces estamos viendo lo que no se ve y al orar estamos trayéndola del cielo hacia la tierra. ¿Me entiende? Lo voy a repetir. Cuando leemos la palabra, cuando estudiamos la palabra, cuando la entendemos, eso va generando fe. Fe no es algo, aunque parezca abstracto, pero fe es sustancioso. Porque fe te hace ver lo que no se ve. Yo no veo, pero como tengo fe, lo estoy viendo. Pero lo estoy viendo en lo espiritual, ¿vale? Cuando oro, lo que hago es traerlo del mundo espiritual para que se haga natural. A ver si vemos un ejemplo. Podemos pensar en una necesidad económica. Yo estoy pasando por una necesidad económica, supongamos, ¿no? Tengo deudas, poco trabajo, no alcanza el dinero. Ahora yo miro en la palabra y dice, no he visto justo desamparado, ni descendencia que mendigue pan. ¡Wow! Yo estoy leyendo y yo dejo que eso actúe y eso me hace creer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas te será dado. ¿Cuáles son todas esas cosas? Todas esas añadiduras. Nuestras necesidades pueden ser, ¿verdad? Señor, acá me dice que el plato de comida en mi casa no me va a faltar. Acá me dice que yo soy justo y que no voy a ser desamparado. ¿Ahora qué tengo que hacer? Lo estoy viendo. ¿Ahora qué tengo que hacer? Lo tengo que orar. Señor, tu palabra dice que no hay justo desamparado. Yo soy justo delante de ti porque te he pedido perdón, porque soy tu hijo, porque tú me amas y tú no me vas a desamparar, porque tu palabra lo dice. Pues entonces yo traigo ese pan, ese trabajo, esa necesidad económica, lo que necesito pagar mi deuda, lo traigo a la tierra cuando estoy orando. Y después, ¿qué ocurre? Como tengo fe, voy tranquilo, estoy tranquilo.
Estoy tranquilo. Como si ya estuviera hecho. Ahora, una actitud incorrecta, y que a veces ocurre mucho, es que se lee la palabra, se ora y después se vive como si igual ya no, como si siguiera con esa necesidad. Y ese es un error, porque después tenemos que empezar a andar como si lo tuviéramos, llamar las cosas que no son como si fueran y descansar. Esa es la manera de descansar que Dios nos da. Tienes la otra opción. Puedes ir al psiquiatra y decirle que te sientes mal y que te den unas calmantes y que te hagan dormir o que te hagan olvidar de todo lo que estás viviendo. La diferencia es que esa opción va a dañar tu salud y tampoco te va a traer la solución. Ojalá solo con una pastillita tuviéramos la solución, ¿verdad? Que habrá veces en que será necesario, no digo que no. Habrá veces que será necesario, eso lo sabrá el médico, no yo. Pero sí que las necesidades y toda nuestra vida es importante que podamos aprender esta dinámica. Leo, lo veo, y cuando lo veo, lo reclamo, digo, Señor, tu promesa es tu promesa, tú lo dices, yo lo creo, lo tomo, lo recibo y lo traigo de lo espiritual, ¡pum!, a lo natural. Y cuando me doy cuenta, ¡pop!, apareció. Cuando Dios, ahí ya es el tiempo, pertenece a Dios. A lo mejor Dios lo hace instantáneo, o a lo mejor Dios te lo da el año que viene, lo que te tiene que dar. O a lo mejor en 10 años. Pero dice la palabra que Él nunca llega tarde. Dios llega a tiempo. A veces también Dios tiene que trabajar con nuestras ansiedades, ¿verdad? Porque todo lo queremos ya. ¿Para cuándo lo quiere? Para ayer. Amén. ¿Sí está aprendiendo algo? Amén. Qué bueno. Muy bien, tenemos oraciones que interceden por otros. Tenemos oraciones cuando oramos en primera persona, cuando es para nosotros, cuando damos oración en secreto, y cuando estamos en el cuerpo, oraciones en tercera persona, ¿verdad? Cuando decimos, danos, te alabamos, te bendecimos, lo hacemos en tercera persona. Tenemos oración de renuncia. Esta es una oración muy importante, porque esa es la oración que le dice al diablo, hasta aquí llegaste. Cuando hay una oración de renuncia es la que toma el contrato el cual le habíamos firmado con puño y letra al diablo y se rompe todo. El Señor hace plum, plum, plum y adiós contrato. Porque la palabra nos enseña en Colosenses que nosotros habíamos firmado un contrato, había un acta que nos era contraria, pero Jesús la clavó en la cruz, dice, esa acta. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo maldiciones, quizás, creo que todos hemos experimentado esto, ¿no? Todo nos sale mal. Una cosa te sale mal, haces una cosa te sale mal, vas a la otra te va mal, emprendes otra, te sale mal, los hijos les va mal, a tu matrimonio va mal, todo va mal. Tú dices, ¿qué pasa acá? Pues por supuesto uno tiene que revisar cosas de nuestra vida, de nuestro pasado, y en comenzar a renunciar. ¿Qué es lo que hacemos cuando hacemos los 7 pasos, cuando hacemos un encuentro con Jesús? Pero eso no hace falta que lo hagamos solamente en los 7 pasos de la libertad o cuando hacemos un encuentro con Jesús. Eso lo podemos hacer cada día. Cuando descubrimos
lo podemos hacer cada vez que descubrimos que hay algo que esto no es normal. No es normal que viva de maldición en maldición. Cuando la Biblia me dice a mí que yo iba a ir para allá y las bendiciones iban a venir corriendo detrás de mí. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿qué tendré que renunciar? Maldiciones generacionales, cosas que yo hice, que viví, pecados que nunca me arrepentí. Pues la oración de renuncia lo que hace es romper los contratos que teníamos con el diablo. Bueno, oración de arrepentimiento, que también va unida a la oración de renuncia. Oración de guerra espiritual, que lo que hace la oración de guerra espiritual es la intercesión por otros, ¿verdad? Es clamar y decirle, diablo, suelta la vida de estas personas, suelta la vida de mis hijos, suelta la vida de mi matrimonio, suelta de lo que sea. Porque, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos lucha contra principados y potestades, no tenemos lucha contra personas. No luchamos contra las personas con las que nos relacionamos. Entonces no está mal, no estamos diciendo una barbaridad. ¿Cómo voy a decir, diablo, suelta a mi esposo, suelta a mi esposa? Bueno, pues si notamos que hay algo que está tocando su vida, el enemigo, que está siendo usado por el enemigo, pues habrá que decirle así. Le sigo recomendando, como le hablé, del libro de Carlos Anacondia, Oíme bien, Satanás. Es un libro muy sencillo para leerlo, pero con una profundidad espiritual impresionante. Se lo recomiendo de todo corazón. Oíme bien, Satanás. Así se llama. ¿Lo tienes? Es un libro impresionante. Muy sencillo. Hasta un niño de 6 años lo puede entender. Se lo aseguro. Esa es la frase típica de cuando él estaba en las campañas y él predicaba y cuando llegaba el momento de la administración se paraba y lo primero que decía era, oíme bien, Satanás, y el diablo. Ahí, cuando decía eso, madre mía, la gente, ¿por qué yo digo esto? Porque ahí nomás la gente se empezaba a manifestar y el diablo empezaba a salir de las personas. Los demonios empezaban a salir de las personas. La frase nomás. La frase tiene poder, pero cuidado, según quien la dice, porque también tenemos aquellos que querían echar fuera demonio, en el libro de los Hechos, esa historia, que decían, te conjuro en el nombre del Dios de Pablo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Qué les pasó a eso? Y dijeron, ¿y tú quién eres? Dijo el diablo, a Pablo lo conocemos perfectamente, pero a ti no. Entonces, por eso necesitamos la justificación. Cuando somos justificados, somos santos, tenemos autoridad para decirle a Satanás, oíme bien, Satanás. Amén. También tenemos oración de intimidad. La oración en la que podemos expresar nuestro corazón a Dios y decirle, te amo, Señor, y disfruto de estar contigo y no quiero pedirte nada y no me importa pedir nada. No me importa mucho dinero, no me importa una gran casa, no me importa una Ferrari, me importa estar contigo. Y ese es el momento de intimidad. Te adoro, te alabo, tú eres mi papá, tú eres mi roca, eres mi Señor. Estoy enamorado de ti, quiero más de ti, quiero conocerte más. Ese es el momento de intimidad que tiene que estar, que es fundamental, que nos hace crecer, que cambia nuestro corazón, que nos hace mirar a nosotros para adentro, que nos hace enamorar cada vez más de Dios
y nos hace mirar a las personas de otra manera, diferente. Estoy muy feliz de que por las mañanas hay un grupo aquí de 6:30 a 7:45, 7:50, que estamos orando y que se levanta en su casa a orar. Otros a lo mejor un poquitito más tarde, lo pillan un poquito más tarde, otros lo pillarán en otro momento. No importa eso. Lo bueno es que queda grabado, ¿verdad? Y ya a lo mejor el que se levanta más tarde porque tiene que hacer algo o se durmió o algo le pasó. Pero qué bendición, qué bendición, qué bendición. Yo realmente voy viendo cómo se va uniendo la gente y que realmente es de Dios, que realmente es de Dios. Yo cuando comenzaba, no sé, le comentaba a Julie, digo, yo no sé cómo va a terminar esto, no sé cómo va a seguir esto, vamos a empezar. Yo sé una cosa, que lo que empieza con oración prospera. Hay gente de Murcia, de Málaga, de Madrid, de Barcelona. Ah, esa no la sabía. Me habías dicho. De Barcelona, de Colombia, de Argentina alguna que otra vez. Mi amigo se le complica con los horarios, ¿no? Es entendible. Allá son las 2 de la mañana, creo. Sí, las 2:30. Y me parece que me olvido de otro sitio. De Granada, ese era el que me olvidaba, que la semana pasada o hace 2 semanas que comenzó a levantarse temprano con la oración. ¡Qué bendición! Y la gente se une y escriben y luego escriben y están escribiendo motivos de oración y ya estamos orando por cosas que están ocurriendo y hay testimonios de cosas que han pasado y la gente está animada y yo me escriben cosas tan bonitas en el WhatsApp y digo, qué lindo, yo me voy llorando, digo la verdad, me voy a mi casa y digo, qué lindo, me gozo, disfruto de esto. Ahora, ¿cuál es la idea de todo eso? Yo creo que ocurren varias cosas. Somos un cuerpo en Cristo, ahí lo vemos, que somos un cuerpo en Cristo. Al que le cuesta levantarse, se anima porque estamos todos, me voy a levantar, están todos, ahí está Julie, Javi, está María, están todos, vamos a levantarnos. Y uno se levanta porque es como que, ¿no? Cuando hacemos las cosas en grupo, ¿verdad? Que nos ayuda más, nos empuja. La otra es que al que decía, yo quiero orar, pero oro 5 minutos y ya no sé qué decir, pues está aprendiendo una forma de orar, una forma de entregar la vida, de rendir su vida, y se está dando cuenta que cuando va a su trabajo las cosas son diferentes. Estamos con otro ánimo. Viene el jefe con cara de... Pero tú estás lleno de gozo y hasta le puedes robar una sonrisa al jefe. Y mucho más. Y mucho más. Porque Dios está hablando. Dios nos habla desde temprano. Y es una bendición. Y a los que todavía no se animaron, yo les quiero animar. Creo que es un horario que la mayoría puede. Habrá algunos que no puedan. Pero bueno, ahí queda. Puedes unirte y haz de cuenta que estamos todos. Olvídate de que está en diferido y empiezas a orar como si estuviera en vivo. Es un consejo. Pero es una bendición. Es una bendición. Y le digo la verdad, yo me siento feliz por eso y creo que hay muchas cosas que han cambiado. Hay muchas cosas que han cambiado. El Señor tiene recompensa en la oración. Y yo quiero mencionarte rápidamente algunas recompensas. Cuando oramos, Dios responde. Conocemos más
al Espíritu Santo. Escuchamos su voz, encontramos paz interior. En la oración me siento confiado, nos sentimos seguros. En la oración nuestra identidad se fortalece. En la oración no temo a las circunstancias. En la oración no me siento solo. En la oración puedo disfrutar de estar con Dios. Puedo disfrutar de estar con mis hermanos. La oración trae sanidad. La oración trae libertad. Dios mueve a sus ángeles en la oración porque los cielos se abren. ¿Quién no quiere esto? ¿Quién no quiere esto? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo sé que cuesta, porque yo soy un humano igual que tú. Cuesta. Es difícil. A veces la cama está tan linda. A veces el cuerpo se siente tan cansado. Es verdad que cuesta. Y si nos ponemos a pensar, mira, yo me he puesto a pensar, yo he tenido momentos donde he luchado mucho para orar y he tenido ataques increíbles, porque el diablo, el ataque más grande que me hacía era para que no ore. Él no quiere que oremos, porque sabe que nos levantamos y nos transformamos en guerreros. Pero es una lucha. Pero es una lucha que la podemos ganar. Yo te animo que te levantes y que la ganes a esa batalla. Tienes el poder y la autoridad para hacerlo. Lo tienes. Por eso si lo hacemos juntos es más fácil. Así que quiero animarte a que sí puedas hacerlo. Porque yo sé que tú sabes que es verdad que hay poder en la oración. Con esto termino. Estamos emprendiendo un camino hacia la cruz en esta semana. El propósito de la cruz, el propósito de Jesús fue la cruz. Imagínate que hubiera sido tú, que te dijeran, tú has nacido para ir a la cruz. Que en verdad hemos nacido para ir a la cruz, pero no a la cruz física, ¿verdad? Jesús nació para ir a la cruz física. Jesús nació para sufrir tentaciones. Jesús nació para sufrir en un mundo hostil, injusto. Y él todo lo sabía porque todo estaba escrito y porque él tenía una intimidad con Dios. Todo lo sabía. Jesús vino para morir literalmente a su voluntad y hacer todo lo que el Padre le decía. No podía desviarse, como dice Josué, ni a diestra ni a siniestra. Tenía que ir por el camino correcto. No podía pecar. No. Ahora, ¿cómo él iba a superar todo esto? ¿Cómo él iba a atravesar por todas esas luchas? ¿Cómo él iba a pasar las tentaciones? ¿Cómo iba a ayunar 40 días y que el diablo venga a tentarlo diciéndole que convierta las piedras en pan? Después de 40 días de ayunar, ya te come las piedras y no se convierten en pan. Aunque no se convierta, te las come igual, ¿verdad? Sin embargo, él pudo superar tentaciones, pudo superar la traición de uno de sus colaboradores, de sus discípulos. Pudo superar la negación de uno de sus mejores amigos que lo negó 3 veces.
pudo superar los clavos en la cruz, pudo superar la injusticia que se cometió con él, pudo superar los azotes, pudo superar los insultos, los escupitajos, lo pudo superar. ¿Por qué? Porque él tenía una vida de oración maravillosa. Conocía todo el Antiguo Testamento. Sus oraciones jamás estaban desviadas de las Escrituras. Sus oraciones estaban basadas en lo que el Padre había dejado, en lo que el Padre le hablaba. Su vida no actuaba de forma diferente a lo que él había entendido, porque sus oraciones y su vida de comunión con Dios estaban íntimamente ligadas, y él estaba íntimamente ligado al Padre. Jesús se levantaba temprano por la mañana, dice, cuando todavía aún era oscuro, se levantaba para orar. Se alejaba de las multitudes, pasaba su tiempo solo. Jesús tenía una perfecta intimidad con el Padre, de manera que lo escuchaba todo el tiempo. Intercedía por la gente en necesidad. Tomaba autoridad por sobre la naturaleza. Él oraba y ocurría lo que él decía. Fue fortalecido en medio de su mayor debilidad y su deseo de que se hiciera su voluntad. Pudo expresar su dolor, pudo expresar su tristeza. En otras palabras, su vida estaba completamente entregada a Dios. ¿Por qué no le entregas tu corazón una vez más al Señor y te rindes? Si quieres ponerte de pie. Vamos a rendirnos a Él y a decirle, Señor, yo quiero que mi oración toque el cielo. Yo no quiero que mi oración esté revestida de apariencia. Yo quiero que mi oración toque el cielo. Te pido perdón, porque el orgullo muchas veces no me dejó mirar para adentro. Te pido perdón porque en muchas oportunidades he sido como un fariseo. Yo quiero animarte a que tú puedas seguirme en esta oración y que tú puedas hablar con Dios y decirle, Señor, te pido perdón por haber sido como ese fariseo, creyéndome que no tenía problemas, creyéndome que yo era más que los demás, creyéndome que yo estaba en un nivel más elevado. Te pido perdón. Y yo en esta hora, Señor, me acerco a ti como ese publicano. Me acerco a ti para decirte, mira mi corazón, Señor. Reconozco mi error. Reconozco que he preferido muchas veces seguir durmiendo, seguir descansando. Reconozco que me he sentido vencido en la lucha entre mi deseo de orar y las ganas de poner en primer lugar otra cosa, de poner en primer lugar
el trabajo, el descanso, la comida, los deseos de mi alma. Señor, yo renuncio a creer que de esa manera yo podré crecer, que yo podré desarrollarme y que mi espíritu se ponga en comunión contigo. Tu palabra, tu verdad me dice y me enseña que venga a ti con un corazón contrito y humillado. Que tú al corazón humilde no lo desprecias. Que tú me perdonas cuando yo puedo reconocer aún mi falta de amor por ti. Que tú estás deseando encontrarte conmigo. Perdóname, Señor. Y ayúdame para ser un hombre, una mujer de oración. Para que esto se haga en mí una práctica. Para que esto sea parte de mi vida, de un estilo de mi vida. Y que realmente si no lo tengo, que sienta que me está faltando. Y que no me pueda escapar a ninguna parte. Porque sé que tú me estás buscando. Señor, tú sabes que me cuesta. Ayúdame a concentrarme. Ayúdame, Señor, a que mis pensamientos no divaguen cuando estoy contigo, sino que solamente pueda concentrarme en ti, en tu presencia. Ayúdame para que disfrute de estar contigo. Disfrute de estar en tu presencia. Y que realmente me convierta en un adorador. Gracias, Padre. Gracias. Te alabo y te bendigo y te doy gracias. Porque eres tan bueno. Ahora estoy justificado. Ahora estoy santificado. Ahora puedo decir, Señor, que puedo acercarme hasta ti. Ahora sé que tengo autoridad para echar fuera los demonios que intentan dañar mi vida, mi familia, mis amigos, mi trabajo, mi economía, mi iglesia, mi ciudad. Sé que tú me das autoridad. Gracias, Jesús, porque tú nos estás convirtiendo como un ejército poderoso. Te alabo, Padre. Te alabamos juntos como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a papá? Amén, aleluya. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Recibe la bendición sacerdotal y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.